En el tejido mismo de la historia mexicana, Pedro Infante se erige como una figura inmortal. Pero su leyenda trasciende más allá de la pantalla y del escenario. Su muerte, llena de misterios y teorías, sigue generando controversias décadas después. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo para descubrir los detalles detrás de la confusa muerte de Pedro Infante. Bienvenidos, esto es Finales Trágicos. En el capítulo de hoy, ¿Pedro Infante una muerte orquestada? Recuerda darle like y suscribirte a mi canal para más historias como esta. La narrativa de Pedro Infante comienza en la década de 1910, más precisamente el 18 de noviembre de 1917, cuando nace en Mazatlán, Sinaloa. Su destino, sin embargo, se forja en los escenarios de México, donde su carisma y voz lo catapultaron a la fama. Su ascenso fue meteórico, convirtiéndose en el ícono de la época de oro del cine mexicano. A los 18 años de edad, en Guamúchil, se convirtió en padre, por primera vez, de Guadalupe Infante López, debido al romance que sostenía con Guadalupe López, la que fue su primera novia formal. Dicho romance fue revelado tiempo después de su muerte. Infante también fue padre de Graciela Margarita, Pedro y Guadalupe Torrentera e Irma Infante. Además, adoptó a Dora Luisa, quien era su sobrina. Luego de conocer a María Luisa León, 10 años mayor que él, se casaron en 1939. Durante su noviazgo la pareja se mudó a Ciudad de México en busca de mejores oportunidades para el talentoso joven que ya en Sinaloa había alcanzado reconocimiento como cantante. Pedro Infante siempre tuvo la curiosidad sobre saber e instruirse en el ámbito musical. Fue recién en 1939 que tuvo la oportunidad de comenzar una pequeña carrera como cantante, y en 1943 grabó su primer disco titulado Mañana, con el cual comenzó a ser reconocido a nivel nacional. Si bien nunca tuvo en mente incursionar en el cine, fue en ese mismo año donde tuvo la oportunidad de participar en la película La Feria de las Flores, en donde reforzó el papel del protagonista al cantar la canción principal. Fue así como comenzó a cosechar un rápido éxito y poco a poco convertirse en un artista bastante cotizado. La biografía de Pedro Infante puede resumirse a partir de entonces en una serie ininterrumpida de películas, ya como protagonista absoluto, que fueron creadas únicamente para el lucimiento personal del artista y puestas al servicio de sus dotes musicales. Pedro Infante ganó popularidad por su capacidad para conectar con el público a través de su carisma y su voz. Protagonizó alrededor de 60 películas y grabó cerca de 350 canciones. Entre sus películas más recordadas están Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Su éxito lo llevó a ser reconocido en toda Latinoamérica y se convirtió en un símbolo de la cultura mexicana. Las sombras de la conspiración se ciernen sobre la muerte de Pedro Infante. Algunos sostienen que fue víctima de un plan maestro, mientras que otros atribuyen su caída a circunstancias más mundanas. El suspenso crece a medida que se profundiza en las teorías que rodean su proceso. El artista mexicano era un gran aficionado a la aviación, por lo cual se convirtió en un piloto aviador. Su amor por la aviación lo llevó a sufrir 3 accidentes. Antes de su muerte, en 1957, se podría pensar que el actor Pedro Infante hacía honor a su apodo, el Inmortal, ya que para ese momento había sobrevivido a 2 accidentes de avión. En ciertas ocasiones, Pedro Infante aprovechaba su tiempo libre para salir a volar. En 1947, el intérprete sufrió su primer accidente del que salió ileso, en Guasave, Sinaloa. Al intentar despegar de una pista improvisada, el avión no ganó altura y terminó estrellándose contra un cultivo de maíz. El hecho solo le dejó una cortada en el mentón, según el medio Caras. 2 años después, debido a la falta de combustible de una aeronave, Pedro Infante fue parte de un siniestro que lo llevó hasta el hospital y pudo costarle la vida. El Inmortal provenía de Acapulco acompañado de Lupita Torrentera cuando a la nave comenzó a fallarle la brújula y comenzó a volar sin rumbo. Esto derivó en que se acabara el combustible por los aires de Michoacán. Finalmente, se estrelló en un potrero y sus intentos por cubrir por completo a Lupita causaron que él resultara severamente lesionado. Su cráneo resultó completamente comprometido y tuvieron que someterlo de emergencia a una cirugía con la cual intentarían cubrir la parte de su cerebro que había quedado expuesta. Según recordaba Irma Dorantes en la historia detrás del mito, en aquel momento, los médicos advirtieron que sería un procedimiento de alto riesgo.
Parte de la masa encefálica estaba sin protección y lo único que se podía hacer era ponerle una placa en la parte expuesta. Esto significaba que el actor tendría que cuidar de por vida su cabeza porque cualquier golpe sería una muerte asegurada. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, Infante le prometió a todas sus parejas que a partir de ese momento nunca más volvería a pilotar un avión. María Luisa León en su libro relata que incluso se comprometió frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe a no volverlo a hacer. A pesar de haber sobrevivido a 2 percances y de sus promesas de jamás volver a volar, en 1957 Pedro Infante se subía a su vuelo final. Su tercer y último accidente ocurrió el 15 de abril de 1957. El intérprete especializado en el género de las rancheras, se encontraba en Mérida, Yucatán y buscaba la forma de regresar a la Ciudad de México. Tras no encontrar pasajes en aerolíneas comerciales, el actor tomó la decisión de subirse a una avioneta que transportaba un cargamento de pescado. Se aproxima que la tragedia sucedió entre las 7:30 y las 8 de la mañana, en donde el avión, en el que viajaba el actor, el capitán Víctor M. Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista, se desplomó tras apenas alcanzar unos 200 metros de altura. El C-87 se estrelló en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, en el sureste de México. El avión impactó boca abajo, lo que sugiere una pérdida total de control, impactando en el patio de una casa, donde se encontraba la joven Ruth Roselle Chang, tendiendo la ropa, y el niño Baltasar Martín Cruz. Al tocar el suelo, los tanques de combustible del vehículo en el que iban estallaron y el fuego se extendió. Decenas de trabajadores y personas, cercanos a la escena, trataron de ayudar en lo que llegaban las autoridades. Los empleados del control aéreo que vigilaban el vuelo, de inmediato mandaron a los cuerpos de emergencia al sitio del accidente, pero no pudieron hacer nada más que realizar el rescate de los cadáveres. Los especialistas en aviación señalaron que la caída de la aeronave pudo haber sido el resultado de la falla de uno de los motores. Pero también circuló la versión de que el mismo Pedro Infante trató de pilotear la avioneta perdiendo el control de la misma. Debido a la gravedad del accidente, el cuerpo del cantante solo pudo ser reconocido gracias a esa placa que le habían puesto en el cráneo y una pulsera de oro que nunca se quitaba. Irma Dorantes compartió que, tras enterarse del fallecimiento del artista, tomó un vuelo directo hacia Mérida para comprobar si su pareja realmente había muerto. Llegamos a Mérida y estaba en un hospital. Había unos hombres con una careta y un soplete. Estaban soldando una caja de lámina y cuando me dijeron que ahí estaban los restos de Pedro me volví loca. ¿Quiere usted hacer el favor de decirnos, es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. La investigación del accidente determinó como causa probable que se debió a un error de maniobra consistente en ejecutar 2 virajes hacia el rumbo de la Ciudad de México, sin conformarse a las especificaciones de distancia y procedimientos, y por debajo de las altitudes y velocidades indicadas. Este error fue agravado por un probable corrimiento de carga debido a una estiba incorrecta. Pedro Infante fue trasladado a una casa que tenía con Irma Dorantes en Mérida. Ahí esperó a que llegaran los hermanos del actor para que lo llevaran a la Ciudad de México, en donde fue velado. El 17 de abril, fue sepultado en el lote de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México. Miles de personas se congregaron para rendir homenaje al ícono caído. Mientras la nación lloraba la pérdida de su héroe, el luto se mezclaba con el suspenso, ya que el misterio detrás de su muerte persistía. Parece que el corazón de los mexicanos hubiera dejado de latir. Centenares de personas se alinearon en larga espera silenciosa para observar de cerca los restos del actor. En Pedro Infante encontraron los mexicanos un espejo, no de lo que eran, sino de lo que hubieran querido ser, escribió El Nacional 3 días después del accidente. Se dice que la muerte de Pedro Infante fue prácticamente instantánea. Su deceso causó una efusión de dolor sin precedentes en México y América Latina, provocando suicidios, desmayos y crisis nerviosas poco después de su deceso. Hasta nuestros días la incertidumbre sigue respecto a su muerte, gracias a que públicamente no se encuentra con algún registro forense o autopsia que avale las causas de muerte oficiales del querido actor y cantante mexicano Pedro Infante. Los elementos de un misterio a menudo yacen en quienes rodean al protagonista. La despedida de Pedro Infante se convirtió en un evento de proporciones épicas.
En el trasfondo de su caída se ocultan secretos y motivaciones desconocidas. Tras el avionazo, el cuerpo de Pedro Infante no fue visto nunca más. Aseguraron que había quedado irreconocible por el trauma que pasó al impactarse el avión. Sin embargo, este hecho fue el primero en desatar miles de teorías conspirativas alrededor de la vida y muerte del cantante. Así como muchos otros ídolos del entretenimiento que han fallecido, Pedro Infante fue alguien de quien también se dijo que en realidad había fingido su muerte para alejarse de una vez por todas del ojo público. Estas teorías afirman que Infante en realidad nunca estuvo en el avión y que todo el desastre fue planeado para irse a esconder en algún lugar de México. Otra teoría dice que el accidente sí fue real, pero que no resultó ser mortal para Pedro Infante, sino que él salió vivo de ahí, solo que con graves quemaduras en su rostro, algo que lo acomplejaría y por lo que decidiría fingir su muerte, para que no lo vieran deteriorado. Una de las teorías, un poco más descabellada, o no, cuenta que el ídolo se involucró sentimentalmente con la amante de algún poderoso político de la época, desatando su ira. Este no dudó en deshacerse del cantante mandándolo a las Islas Marías. Sin embargo, alguien tuvo compasión de él y lo soltó en Nayarit, donde supuestamente vivió mucho tiempo como indigente. Tiempo después surgió un personaje que sería pieza clave para que la gente creyera que alguna de estas teorías era real. Se trata de Antonio Pedro, un hombre que reunía muchas características físicas del ya fallecido Pedro Infante. Fue tan fuerte su fama que él mismo comenzó a nombrarse como imitador de Infante y después también comenzó a alimentar la teoría principal de que él mismo era el actor. Antonio Pedro murió el 22 de junio de 2013 en Delicias, Chihuahua. Fue enterrado en el cementerio municipal de Delicias. Tras su muerte muchas personas fueron a realizar tributo a Pedro Infante en la tumba de Antonio. Después de su muerte, César Augusto Infante, nieto del cantante, realizó varias entrevistas donde afirmó que Pedro Infante no murió en el accidente de avión y en realidad vivió hasta 2013, y que Antonio Pedro solo fue una identidad falsa dada por agentes del gobierno para dejarlo vivir de nuevo. Además de César, el rumor de que Pedro Infante seguía vivo y había desaparecido por órdenes de algún presidente o parte del gobierno mexicano no eran nuevas. En el mismo reportaje de TV Azteca, se menciona la teoría conspirativa de que Pedro Infante ocultó su identidad al estar en una relación amorosa con una persona relacionada con un presidente mexicano. Los nombres de los implicados en esta teoría circularon con fuerza en los medios de comunicación de México como en el boca a boca de los fanáticos, pero no es un hecho comprobado, nunca se pudo corroborar su veracidad. Que el cantante fingió su muerte es solo una de las teorías que se han desatado en torno a él. Si bien, muchas personas son creyentes de este tipo de teorías y están convencidas de que el cantante en realidad falleció hasta el 2013, muchos otros las desmienten afirmando que son inventos que siempre crean sobre los artistas que fallecen. Más allá de las teorías y mitos alrededor del mítico artista, lo cierto es que oficialmente perdió la vida el 15 de abril de 1957, luego de que el avión en que viajaba terminara destruido tras el accidente. En septiembre de 1993, en el lugar del siniestro se colocó una placa conmemorativa que reza: en este sitio perdió la vida trágicamente el 15 de abril de 1957, el ídolo de México Pedro Infante Cruz, el capitán Víctor M. Vidal, Marciano Bautista, Ruth Roselle Chan y el niño Baltasar Martín Cruz. Se coloca esta placa en su memoria. Mérida, Yucatán, septiembre de 1993. En 2010, Pedro Infante fue reconocido como el segundo gran mexicano de todos los tiempos por History Channel. El canal realizó una votación a través de la audiencia a propósito del bicentenario de la independencia de México. En 2019, el productor cinematográfico, José Pepe Bojorquez, dirigió la película para Netflix, Como Caído del Cielo 2019, la cual fue hecha como homenaje a Pedro Infante y fue personificado en el filme por el actor mexicano, Omar Chaparro. Se estima que durante 14 años, Pedro Infante actuó en al menos 60 películas y grabó más de 360 canciones, según publicaba Billboard. Así concluye nuestra crónica sobre la vida y la misteriosa muerte de Pedro Infante. Su legado perdura, no solo en su música y películas, sino también en el enigma que rodea su partida. A lo largo de los años, la confusión y el suspenso persisten, desafiando a quienes buscan desentrañar la verdad detrás del ícono que sigue siendo el eterno Pedro Infante. Esto fue Finales Trágicos, muchas gracias por tu tiempo. Si te gustó este video no olvides de suscribirte y compartirlo.